están llegando mensajes por todos lados porque están súper preocupados por nosotros. A las 5 de la mañana empezaron a bombardear allí en Ucrania. Ahora también están bombardeando el aeropuerto de Kiev. De un día para otro todo puede cambiar. Ramón, ¿tenemos respuesta de Denis? Sí, dijo, aquí empieza algo horrible. Justamente estábamos hablando con la persona que nos reservó el apartamento y nos dice que está muy preocupado. Está muy nervioso, vamos. Todos los carros ucranianos están detenidos aquí. Hasta hemos manejado la opción de comprar un carro en Moldavia. Bueno, como podemos ver, hay gente aquí varada en el aeropuerto. Ramón tiene que estar el lunes en Suiza en su trabajo presentándose a la hora, si no, queda sin empleo. Amigos, buenos días. Estamos despertando en este momento y por unas malas noticias, como que los miedos que sentíamos ya desde anoche pues se infundaron. Están llegando mensajes por todos lados porque están súper preocupados por nosotros. Justamente pues como vieron, tomamos la decisión de salir de Ucrania en la noche y pues toda la madrugada estuvimos en carretera. Y justamente ya cuando estábamos comenzando a descansar, porque llegamos de madrugada aquí en nuestro siguiente destino, pues Ramón nos tocó la puerta y nos va a contar algo. Ramón, ¿qué pasó? Parece que todo es muy difuso todavía y es entendible porque tú no sabes cuándo empiezan los ataques, pero aparentemente a las 5 de la mañana empezaron a bombardear allí en Ucrania. Ahora, parece que también están bombardeando el aeropuerto de Kiev. No sé si es un bombardeo como tal o es sencillamente que están tratando de... A ver... No me queda claro. También parece que hay tropas desde Bielorrusia. Ustedes se recuerdan que habíamos comentado quizás en algún momento que estaban teniendo lugar ejercicios militares en Bielorrusia. Pues parece que están atravesando la frontera con tanques. También nosotros habíamos pensado en ir a Odessa, y en Odessa, que es al sur del país, y también están atacando por allí. Entonces la cosa se puso de un momento a otro, escaló en una magnitud increíble. No sé, yo creo... Por lo que estoy leyendo en las noticias, lo que creo es que están tratando de dejar no operativos los aeropuertos para que no puedan recibir ayuda las potencias de Occidente. Menos mal que nos fui. Sí, realmente nosotros teníamos pensado también visitar Odessa para estar cerca del área de Crimea, para mostrarles a lo mejor esa área de cómo se estaba viendo la situación allí, que era por donde pues íbamos a estar más cerca ya luego que decidiéramos regresarnos hacia este lado donde estamos. Pero menos mal que no tomamos esa decisión. Menos mal que nos fuimos, menos mal que vinimos por tierra. Sí. Están total y absolutamente bloqueados todos los vuelos. Es que miren, nosotros cuando tomamos la decisión finalmente de ir a Ucrania, pues queríamos tener la mejor opción para entrar y la mejor opción para salir. Claro, porque claro. Temíamos que en los aeropuertos pues en algún momento cancelaran los vuelos, ya sea por prevenir o ya sea por esta situación que al parecer los están atacando. Claro, la cuestión que tienen que saber, y esto no lo hemos dicho ni en redes sociales ni por aquí tampoco, es que esto lo llevamos planeando por muchas semanas, sí. Sobre todo porque Gabriel necesita visa para entrar a Ucrania, entonces tuvo que hacer una petición, fue bastante complicado. No es que piensen que una visa se saca de un día para otro, realmente toma su tiempo, sí. Por lo menos en este caso eran como más de 2 o 3 semanas que te dieran respuesta después de meter los documentos y todo esto. Entonces lo que yo le dije a Gabriel, un poco en broma en aquel entonces, sí. Es que, bueno, mira, o sea, lo mejor es que vayamos en auto, porque si vamos en avión y pasa algo, nos vamos a quedar atrapados allí. Y en el escenario peor, en el escenario más oscuro, tendríamos que pasar la frontera hacia Moldavia de forma clandestina, pero como nosotros no somos ucranianos, no somos rusos, entonces no habría una repercusión tan grande. Entonces ahora imagínate, todo eso se hizo real de un día en unas horas. Y fíjense que nosotros estuvimos pues comentando el día de ayer en la tarde, ya estando en Ucrania, que pues de verdad pensábamos que no iba a pasar nada. Fíjense que nuestro amigo Denis, por cierto, estamos ya tratando de mandarles mensaje a Denis, nuestro amigo allá en Ucrania, que inclusive él anoche pues pensaba que no iba a pasar nada, o sea, no tenía mayor preocupación, más que como nos comentaba algunas personas que sí quizás estaban un poco con alguna preocupación, pero fíjense que nosotros hasta ayer en Ucrania no estaba ocurriendo nada. En Kiev, pues, en Kiev no estaba ocurriendo nada, o sea, estaba una ciudad normal, la gente comprando, la gente haciendo su vida normal. O sea, y eso era lo que nosotros queríamos también mostrar,
parte de lo que puede ser un país y cómo se vive en la capital estando al borde de una guerra. Claro. Y pues como ven, de un día para otro todo puede cambiar y las decisiones que tomen las personas en cuestión de minutos les pueden salvar la vida o no. Como a lo mejor no voy a exagerar que nosotros es nuestro caso, pero no sabemos qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos estado allá e intentar salir hoy, estando ya yo creo que la historia conflicto. hubiese sido mucho más Muy diferente. difícil. Sí. Bueno, le voy a escribir a Denis. Vamos a mandarle una nota a Denis a ver porque pues no sabemos qué... Vamos a mandarles aquí para que todos... Hola Denis, espero que estés muy bien. Mira, sabes que, bueno, toda esta mañana amaneció un poquito más revuelto todo y hemos estado viendo las noticias. Esperamos que estés bien y bueno, si necesitas cualquier cosa, ya sabes que del otro lado de la frontera tienes unos amigos que te echan una mano, ¿viste? Y bueno, como saben, Alexienda también se encuentra en Ucrania. Justamente en lo que me avisó Ramón, le escribí de inmediato para ofrecerme de que estoy, porque en este momento, como no sé si ya en esta altura del video, porque estamos, miren, como locos, estamos en un territorio cerca de la frontera oeste con Ucrania, pero ya estamos del lado de fuera de Ucrania, y pues les estaba escribiendo a él que si necesitaba ayuda para salir, pues yo lo podía esperar aquí de este lado para llevarlo, porque como tengo un auto rentado, no sé de qué manera él pues está planificando salir. Y bueno, él me dijo que de momento está tratando de llegar hacia el lado oeste lo más que pueda, pero no tiene como que, o sea, no tiene nada en concreto. Entonces bueno, yo me ofrecí, no sé qué vamos a poder organizar. Vamos a ver si él necesita la ayuda, pues me quedaré una parte más aquí. O sea, es que nos estamos enterando de todo ahorita. Menos mal que lo vimos, No, menos mal. O sea, a nosotros nos paró Ramón porque estábamos tan agotados. Es que pasamos muchas horas en carretera, estábamos súper agotados. Son 7 horas de conducción. De Kiev hasta donde estamos son casi 7 horas de conducción, sí, señor. Y la verdad estábamos agotadísimos. El teléfono lo teníamos a montones de mensajes de que están en Ucrania, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Y fíjense que ayer yo les decía, puede ser que aquí no ocurra nada, que la gente siga con su vida, que simplemente sea ocupado estos territorios y no pase de allí. Pero vemos que... Pues, eso es lo que yo pensaba. No entiendo por qué los rusos están atacando las ciudades que no están... Que no tienen nada relacionadas que ver con el Donbass, con la región del Donbass. Pero bueno, sin duda alguna lo que queremos es que haya paz, que no hayan enfrentamientos, que no haya gente inocente herida. Porque como ven, en los países, inclusive si están en un conflicto, lo que quieren es seguir viviendo una vida normal, tranquila, relajada. Y yo creo que estamos a merced, no sé, de los políticos. Sabes, a mí me parecía interesante que fuésemos a retratar un poco Ucrania, ¿no? Sí. Muchas cosas bonitas, un poco como se vive tal, pero esta cuestión sí que nos agarró totalmente de sorpresa. Fíjense que nosotros pasamos días increíbles, sí, fue muy divertido, la verdad, y a mí me encantó. O sea, a mí me encantó y no quiero decir con esto, por eso que hicimos como que comentarles toda esta situación porque nos agarró súper de sorpresa. Sí. O sea, haber compartido con toda esa gente y pensar que ahorita están en esa situación de unas horas así. Sí. O sea, de verdad es increíble. Increíble. Pero bueno, vamos a estar muy atentos a las noticias. Nosotros vamos a estar creando contenido aquí pues de este lado. Todavía falta varios lugares por visitar y bueno, forma parte de toda la serie que queríamos grabar ya estando de este lado. Pero nada, vamos a estar pendientes de las noticias. Estamos a salvo, que es lo importante. Pudimos salir, pudimos entrar, pudimos retratar quizás la última vez que Ucrania sea un país independiente. Lo estábamos diciendo al principio de la serie. Ojalá que no. Bueno, vamos a ver. Esto a lo mejor es el principio de una cosa que puede tener repercusiones mucho mayores, pero esperemos que no hay manera de saberlo. Bueno amigos, este video ya lo había despedido yo en Ucrania, pero pues dadas las noticias más recientes en cuestión de horas, pues tuve que volver a entrar aquí con ustedes. Disculpen las fachas, pero es que estamos levantándonos. O sea, nos paramos de la cama del susto por las noticias, al igual que seguro muchos de ustedes en este momento. Ramón, ¿tenemos respuesta de Denis? Sí, dijo, aquí empieza algo horrible. Bueno, vamos a tratar de ver cómo lo podemos ayudar. Sí, si bueno, si él necesita ayuda, lo esperaremos aquí y no sé, llevarlo hasta Chisinau o no sé. Oh, qué fuerte. O sea, de verdad que esta situación nos pone así como, o sea, demasiado. Es como cuando ocurre un hecatombe, es cuando ocurre un desastre y tú pasaste exactamente por ese punto hace apenas nada. Entonces tienes como esa adrenalina un poco, ¿no? No, y además el sentimiento como de que las personas que conociste allá
y que estuvieron de alguna u otra manera cercanas a ti. Si no pues vieron esa parte del video, estuvimos conversando con Denis, que es un amigo de Ramón estando en Ucrania, que es ucraniano y es profesor de español, y bueno, vamos a tratar de ofrecerle la mayor ayuda posible. Nada, ¿qué les puedo decir? No sé si voy a agregar más partes a este video, no sé si después haré un video más actualizando sobre la situación que se viva, porque todo esto va a cambiar de un momento para otro. Ya lo vieron cómo puede cambiar. Seguramente ustedes van a ver otros videos antes de todo este conflicto en Ucrania, y pues ahí en ese momento no estaba pasando nada, obviamente, como ustedes van a ver. Pero bueno, no quiere decir que no iba a pasar. Siempre lo tuvimos como presente de que eso podía pasar. Lamentablemente pasó. Yo me queda solo despedirme. Estén atentos a mis redes sociales, les iré actualizando de lo que se vive aquí, porque nos encontramos al lado de Ucrania todavía en este momento. Estamos justamente al lado porque les queremos retratar también cuáles son las posibles consecuencias de las áreas ocupadas por Rusia si no llegan a pues invadir muchos más terrenos, o no sé qué es lo que va a pasar realmente, pero nada, les iremos contando. Esto es algo importante también en el lugar donde estamos, porque representa mucho lo que está sucediendo también. Así que bueno, nada, me queda despedirme. No se olviden de suscribirse a nuestros canales de YouTube, activen las notificaciones, nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. Perdón, la mía es @lavidadm. Y por allá está Angie, súper preocupada. Angeliana acá. Amigos, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere. Bueno amigos, me he despedido 1000 veces, pero todo continúa. No sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar al salir de este territorio. Justamente estábamos hablando con la persona que nos reservó el apartamento y nos dice que está muy preocupado. Está muy nervioso, vámonos. Ya Ramón me va a contar todo. Vamos a terminar de recoger y salir rápidamente. Amigos, resulta que al parecer están cancelando los vuelos, inclusive desde Moldavia, que es desde el país donde nosotros vamos a salir y regresar, por ejemplo, nosotros a Portugal y Ramón hacia Suiza. No sabemos qué tan cierto o no es esto, porque Moldavia realmente está muy alejado. No sabemos qué tan cierto es esto. Vamos a tratar de averiguar, porque nosotros de aquí nos íbamos a ir a Moldavia, terminar de grabar algunos videos que nos faltaron en Moldavia y luego sí regresar, porque nuestro regreso estaba pautado para el día domingo 27, ¿correcto? Sí. El día igual el chico dio alguna alternativa, ir a Bucarest. Sí, a Bucarest. Hay que ir a Rumanía así últimamente. Bueno, de momento tenemos que tratar de ver cómo está realmente la situación. Esto continúa, señores. Bueno, las calles de momento se ven aparentemente tranquilas aquí en Transnistria, pero bueno, ya sabemos que esta situación puede cambiar en cualquier momento. Amigos, de estos papeles depende que nosotros podamos salir de este lugar y poder emprender el viaje a casa y llegar cada vez más cerca del aeropuerto de donde vamos a salir. Vamos a ver. Amigos, está pasando algo muy curioso en este momento por donde estamos transitando de camino hacia la frontera moldava, saliendo desde Transnistria. Y fíjense que justamente esta raya de aquí que ustedes ven en el mapa, esta de aquí, quiere decir que esa es la frontera de Ucrania. Justamente estamos viendo hacia nuestro frente partes de los territorios ucranianos. Estamos muy cerca, territorialmente hablando, de Ucrania en este momento todavía. Miren, aquí dice Ucrania. Sí, justamente ahí. Justamente vamos a agarrar este retorno, porque allá al frente es Ucrania. Miren, estamos entre la frontera entre Transnistria y Moldavia, y todos los carros ucranianos están detenidos aquí, todos con placas ucranianas, y fíjense que son carros de último modelo, la mayoría de ellos camionetas caras, Porsche, BMW, carros nuevos. Los han detenido aquí a un lado. Fíjense que todas las placas son ucranianas. Y esto es parte de lo que se vive de las personas que están saliendo y están escapando desde Ucrania, pasando por Transnistria y por Moldavia. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Justamente toda esta es la fila. Aquí no interrumpen el tráfico en esta parte de aquí, pero sigue hasta allá. Ahí están entrevistando a las personas que estamos haciendo fila para pasar la frontera. Ahí está, es prensa moldava. Justamente el carro de ellos se paró aquí, los dejó. No sabemos cuánto vamos a tardar en este punto. Ya les iremos contando. Pero la gente, bueno, se está bajando, está observando qué es lo que está ocurriendo, pero sí está avanzando por lo que estamos viendo. Miren, justamente estas personas del carro de enfrente que están entrevistando son ucranianos. Están escapando de Ucrania en este momento, están pasando, tratando de pasar por la frontera al igual que nosotros. Allí los están entrevistando. La gente está tratando de escapar de Ucrania a través de Transnistria. Una locura esto. Y lo sabemos porque la placa es ucraniana, miren eso.
Amigos, acabamos de pasar ya definitivamente el último punto de control. Ustedes vieron allí la cantidad de vehículos que estaban parados y todos eran ucranianos. O sea, tienen que pasar por un control diferente. Los están haciendo pasar por un control diferente. Nosotros pudimos pasar porque nuestro vehículo es moldavo y nosotros pues tuvimos esa ventaja. Eso es lo que yo había previsto en un principio, ¿te acuerdas? Hace semanas, sí, cuando empezamos a planear, digo, lo más sensato sería alquilar un vehículo moldavo, porque sí, señor, nos va a dar salida a Occidente. En cambio un vehículo ucraniano nos puede traer problemas, y efectivamente ya vieron esa gente que se quedó. Ya vieron allí. Pues okay. Ahora, lo que nos pone a pensar, o la mayor preocupación en este momento, es desde dónde vamos a poder salir en avión. Porque el tema es que ahora no sabemos, creo que va a ser imposible salir desde Moldavia y tenemos que pues agarrar vehículo hacia Rumanía. Ahora, el problema es que nosotros tenemos que entregar este carro en Moldavia y luego ya tenemos que ver de qué manera llegar hasta Rumanía. No sabemos si vamos a pedir un taxi, si vamos a ir en tren, en transporte público, no lo sabemos. Vamos a llegar a Moldavia y nos organizaremos. Bueno, para los que tengan alguna duda del por qué también además nos dejaron pasar por el hecho de tener el vehículo moldavo, es porque además nosotros sacamos toda la documentación necesaria para poder pasar las diferentes fronteras que íbamos a pasar, y es todos esos documentos que seguramente no tienen los ucranianos porque todo fue repentino. O sea, nadie se esperaba salir de un momento para otro de su país y tener que atravesar 3 fronteras, desde Ucrania hasta aquí, hasta Moldavia. Entonces pues eso se les complica bastante fuerte y por eso es que los están reteniendo allí, porque tienen que pasar por todo ese proceso. Y esto lo que nos da a entender es ya los videos que vimos al principio de cómo estaban pues reaccionando las personas en Kiev, por ejemplo, que simplemente estaban viviendo su vida porque no se esperaban nada de esto, nadie se lo esperaba. Obviamente pueden haber pronósticos y puede haber gente que diga que sí lo veía venir, pero obviamente pudo pasar o no pudo pasar, eso nadie a ciencia cierta lo sabía. Bueno, la larga carretera nos hace pensar en las posibles opciones que tenemos para salir y llegar a casa, a Ramón a Suiza y a Angie a mí en Portugal. Por el hecho de que está cerrado el aeropuerto, pues o salimos de carro hacia Rumanía, que no sabemos de qué manera podemos hacerlo, porque tendríamos que ver si los taxis están saliendo desde Moldavia hacia Rumanía, o hasta hemos manejado la opción de comprar un carro en Moldavia de lo más barato que podamos conseguir, 700, 800 euros o no sé, una cosa así, entre todos, y pues con ese carro tratar de salir y ya no, o sea, no, para no tener la preocupación de que tenemos que entregar un carro, por ejemplo en este caso alquilado, y que simplemente dejemos el carro varado hasta donde podamos llegar con el carro y de ahí irnos en avión o algo así. Hemos manejado esa opción, todo está en la mesa, vamos a ver cuál es la mejor y cuál va a ser la posible que podamos utilizar. Bueno, hicimos una pequeña parada aquí para echar combustible, fueron 632 leys, 26 litros, ya los pagamos, ya recargamos, seguimos nuestra ruta. Decidimos ir hacia el aeropuerto, estamos a 24 minutos exactamente, vemos una fila, un tránsito acá, no sabemos si es normal o si es debido a todo lo que está ocurriendo en Ucrania, pero lo que queremos hacer es llegar al aeropuerto para averiguar bien qué es lo que está sucediendo con el tema de los vuelos, si realmente se cancelaron todos, si hay alguna esperanza de que, por ejemplo, nuestro vuelo, que es para el día domingo, todavía pues tengan estimado salir al menos, o ver qué tipo de información nos dan, o si nos dicen, no, miren, no cuenten con ese vuelo y ya está, y ver qué opciones tenemos desde el aeropuerto, y si no, bueno, simplemente lo que ya les hemos venido comentando. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Señores, llegamos al aeropuerto. Vamos a ver, esto se ve que está bastante solitario. Allá está el aeropuerto internacional de Chisinau. Bueno, vamos a ver qué nos dicen en el aeropuerto. Bueno, el movimiento en el aeropuerto de Moldavia está bastante escaso. Solo 2 taxis veo aquí afuera, en la parte de afuera por este lado. Allá veo otros carros parados, pero realmente no se ve gran movimiento de personas. Vamos a ver. Yeah, we would like to speak with our airline. It's high. There is the counter. The counter. Okay, thank you. We just have a question. We have our flight. We had our flight for Sunday. Is it Which Wizz Air?
Is it still operative or No, we with just you don't think? think so, but we are still waiting for official information from Israel. Okay. ¿Existe la posibilidad de salir hoy? Pregúntale tipo cambiarlo o algo así. No, ahora no hay vuelo. So the airspace in Moldova is closed, if I'm correct. And we don't know until when, right? Okay. Thank you very much. Bueno, como podemos ver, hay gente aquí varada en el aeropuerto. Son pocas las personas que hay, pero sí que hay personas que estaban esperando vuelos. Todas las pantallas están diciendo que están los vuelos o redireccionados o están cancelados o retrasados. Ahí en la pantalla lo pueden ver, están cancelados, pero hay otros que están cancelados. Mira, Varsovia, Moscú, Estambul, Bucarest, todos esos están anulados, cancelados. Otros están redireccionados. Amigos, todas estas son personas atrapadas aquí en el aeropuerto porque no saben qué es lo que van a hacer, no sabemos. Vamos a preguntarlo del carro. Necesitamos saber si podemos dejar el carro en un lugar diferente aquí a Moldavia para poder llegar lo más cercano posible a un aeropuerto en funcionamiento. Vamos a ver. Ya salimos del aeropuerto, están totalmente cancelados los vuelos, no se sabe información precisa, tienen que esperar a informaciones oficiales. Entonces mira, lo que podemos hacer es lo siguiente, vamos a tener que entregar el carro hoy, que realmente esa era la fecha de entrega, porque entre tanto desastre, a nosotros se nos había hecho un desastre en la cabeza y no sabíamos que hoy era que teníamos que entregar el carro en realidad aquí. Entonces Ramón se había olvidado porque él fue el que estaba encargado como de esa parte y realmente entre tanta cosa pues se nos pasó. Menos mal que vinimos hasta el aeropuerto para averiguar eso y de una vez, como aquí era donde teníamos que dejar el carro, pues preguntamos porque la opción era ver si conseguíamos ir desde el carro, desde aquí, desde Moldavia hasta Rumanía, pero nos dijeron que no. Y en eso el muchacho dice, ¿y a qué hora van a entregar el carro? Y nosotros, bueno, mañana. No, pero es que ustedes lo entregan es hoy. Menos mal, así que lo que vamos a hacer es recoger todas las cosas, dejar de una vez el carro acá en el aeropuerto, irnos en taxi hasta la casa de Dominic, que lo estuvimos conociendo. Es un amigo mexicano que pues nos hicimos amigos justamente en este viaje cuando llegamos a Moldavia al principio del viaje, y esos videos todavía no los han visto. Esos los van a ver luego porque nuestro primer destino fue Moldavia. Pasamos un día y medio aquí prácticamente y les fui grabando cosas y en eso conocimos a Dominic. Vamos a ir a su casa, que amablemente nos ofreció hospedaje durante estas horas, porque al parecer lo que vamos a hacer es tomar un autobús que nos va a llevar hasta Rumanía. Más o menos eso es lo que vamos a estar haciendo y bueno, les iré contando. Bueno, ya están revisando el carro para dejarlo. Tenemos las cosas aquí, el equipaje. Creo que ya nos llevamos todo. Espero que no quede nada. Después de dejar el carro, amigos, estamos tomando el bus que nos va a llevar al centro de Chisinau. Hi, where do we pay? Ahí estamos pagando el ticket. Thank you. Bueno, ya nos dejó el autobús allí. Estamos en el centro de la ciudad y vamos a encontrarnos con nuestro amigo Dominic para buscar entonces la forma de llegar hacia el bus que nos va a sacar de aquí. Bro, qué bueno verte. Sí, qué bueno que están. Pudimos salir, ¿lo puedes creer? Sí, no. Oye, ¿ocupan ayuda? No, bueno, No, estamos bien. ahora lo que necesitamos es que si nos puedes ayudar en ir a la estación de bus. Amigos, ya llegamos a casa de Dominic, que muy amablemente nos dio cobijo en su casa. Bien el lema del mexicano que dice mi casa es tu casa. El destino nos unió. Estamos aprovechando de cargar los equipos, baterías, para irnos con todo full, porque no sabemos cuánto nos va a demorar y si vamos a tener que pasar la noche en algún sitio o algo de camino allá. Así que vamos a cargar los equipos, vamos a comprar los tickets de bus, a ver si conseguimos y seguimos. Okay, great. We are by the center. Pushkin 28. Pushkin 28. Pushkin 28 is by the center of Chisinau. Miren, aquí nuestros amigos nos están ayudando a conseguir un transporte que nos va a llevar hacia Rumanía, porque dicen que los autobuses normales que nosotros pensábamos tomar deben de estar totalmente colapsados. Entonces, bueno. ¿Qué pasó, Ramosito? Cuéntanos. Yo creo que encontramos un transporte que nuestros amigos aquí nos ayudaron a conseguir porque estaba muy complicado. Pero are they going to I'm gonna tell Preet that if they should not leave you guys. So Okay. I'm gonna tell my friend when she gets in the bus, make sure that they come here. Oh, they're gonna come here? Yeah, they're gonna come here and pick Oh them up. my god, dude. Man, this is some VIP thing. That is VIP. Qué bueno. This is, man, I'll give you the Nobel Prize as soon as I get back. Si quieren ver cómo conocimos a esta gente, tienen que ver el primer video de Moldavia. Bueno, y creo que el único, porque no me da chance de grabar otro. They said will call us. Creo que aprendimos a la mala y a la difícil que los amigos son importantes en tiempos de... Muy de importante. Possible getting Muy importante. Y además que
todo fue como obra del destino. Sí. Ahora, les tengo que decir que a mí no me preocupa realmente la situación aquí en Moldavia. Sí. A mí lo que me preocupa es no llegar a mi trabajo en Suiza. Sí, Sí. Ramón tiene que estar el lunes en Suiza en su trabajo presentándose a la hora, si no, queda sin empleo. Exacto. Esa es la mayor preocupación Esa es mi ahora. preocupación, Sí. no realmente ninguna cuestión que tenga que ver con lo que sucede en Sí. sí. Es que realmente en el aeropuerto nos dijeron, miren, está cerrado hasta nuevo aviso, o sea, no es que mañana, pasado, o sea, no queremos esperarnos hasta nuestra fecha real de salida. No, y que además Por se eso puede seguir complicando la situación a medida que avanza todo esto y sí. pudiese también no ser. sabemos. No sabemos. Pero bueno, vamos a ver. Creo que hemos tenido suerte y Este señor se merece el cielo. No, un premio Nobel, espérate, déjame darte un premio Nobel apenas llegue porque imagínate. ahora es sacar dinero. Tenemos que pagar 400 euros que nos va a salir pues el viaje hasta Rumanía y solo hasta Rumanía. Después tenemos que buscar la manera de cómo ir desde allí hasta Suiza y hacia Portugal. Vamos a sacar entonces el cajero porque están pronto a buscarnos. Esperamos que si nos busquen, estamos pues confiando en esas personas que tienen el transporte particular. Entonces bueno, vamos a eso. Aquí los chicos todos nos están acompañando. Victoria Bank. Vamos a ver si Yo saqué ayer aquí, así que... Sí, vamos a ver si tiene dinero. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Thank you, man. I'm gonna see you all, okay? I have his Take number, care. WhatsApp, message Yeah. us when you all cross the border. Okay? Perfect, perfect. Okay, if you all need anything, just Yeah. message us. Bueno, ha llegado nuestro... Mucho gusto. Thank you. Dominic, cuídate. Muchísimas gracias, de verdad. Igualmente. Gracias por el apoyo. Cualquier cosa nos manda mensaje. Va, perfecto. Cuidado. Es tu Bucarest, ¿no? Estamos seguros de que vamos. Yeah, they know. Ok. Bucarest, ¿ya? Ok. Ok. 1, 2, 3. Bueno, ya estamos montados en el taxi. Ahora, camino No, a no. Al menos no de momento. Él en algún Rumanía. momento le dará- Bueno amigos, ya vamos montados en el taxi que nos va a llevar hasta Bucarest en Rumanía y pues lo que hemos podido notar en el camino es que son muchos los carros ucranianos que están de camino hacia el mismo destino que nosotros. Obviamente nadie se quiere quedar o nadie quizás tendrá familiares, amigos o alguna manera de quedarse en Moldavia, además de que el aeropuerto está cerrado, entonces no hay conexiones internacionales vía aérea, así que lo más próximo es hacer lo que nosotros estamos haciendo de ir hacia Bucarest. Entonces así lo estamos notando también en la carretera. Son aproximadamente unas 6 horas de camino, unos 500 kilómetros aproximadamente. Y ya estando en Bucarest, veremos de qué manera podemos continuar el viaje. Si de avión o continuarlo vía terrestre, sea por tren, sea por bus, sea por carro particular. Ya ahí tomaremos la decisión. Bueno amigos, y hemos llegado al punto de la frontera entre Moldavia y Rumanía. Hay más de 1 kilómetro de fila de autos para cruzar en una frontera donde normalmente casi no pasa nadie. Fíjense que la carga pesada está de este lado y pues la fila de autos está por acá. Cada vez se va acumulando más de nosotros. Vamos a ver cuánto tardamos en cruzar. Esperemos que todo salga bien. Bueno, aquí se ven momentos de confusión. Hace rato se nos acercó un taxista para preguntarle a nuestro conductor que cómo estaba haciendo para pasar la frontera, porque él no tiene la documentación necesaria. Él sí tiene toda la documentación necesaria. Entonces están un poco como perdidos. Hay gente también pidiendo aventón. Miren, aquí hay algunas casas de cambio. Estamos a punto de pasar. Ya estamos allí en el control. Está allá al frente. Hemos demorado un buen rato, yo diría que más de media hora, 40 minutos fácilmente. La cantidad de vehículos es alucinante. Pensábamos que estábamos cerca, pero no. O sea, esto es vehículos por todos lados. Miren, hasta 3, 4 filas. Port girls is the one that my friend called. Yeah. Wow. Ah, okay. Bueno, Ramón se bajó porque vio un carro suizo. Vamos a ver si le abren. Es que hay, miren, carros de todos lados. Ese es de Suiza. La mayoría de los que hemos visto a nuestro alrededor es de Ucrania, obviamente por las razones. ¿Qué pasó, Ramoncito? ¿Falsa alarma? Tienen placas suizas, no hablan francés, no hablan alemán, no hablan esto. Falsa alarma. Ramón pensó que podía estar más cerca de casa. Tienen un carro suizo. Sí. Voy a preguntar si son suizos. Pero miren, esto es increíble la cantidad de personas que están aquí esperando para pasar. O sea,
muchísima gente. Estamos justamente pasando por el puesto fronterizo entre Moldavia y Rumanía. Luego de esperar más de 1 hora, exactamente son casi la medianoche, y pues ya se llevaron nuestros pasaportes. Es un proceso bastante tardío por también la cantidad de gente que está pasando. Yo creo que esta gente no había visto tanto movimiento en esta frontera desde hace mucho tiempo, pero bueno, esperamos que termine ya pronto y podamos continuar nuestro camino. Amigos, ellos están peleando allí, un ucraniano con la policía de frontera de Rumanía. Está diciendo que hay 2 bebés. ¿Es ruso? ¿Es ruso o es ucraniano? Ucraniano. Ruso aquí no puede pasar. Miren, este carro tiene hasta un perrito. Y Miren todas las maletas. Este es el Porsche que les estuve viendo. Tiene un poco de maletas, hasta el perrito se trajeron. Bueno amigos, hemos salido finalmente. Estamos cruzando ya el puente después del último punto de control de la frontera entre Moldavia y Rumanía. Estamos oficialmente en Rumanía. Tenemos noticias de Dominic de Moldavia y tenemos noticias de Denis en Ucrania, ¿correcto? Sí, Denis dice Dominic. Dominic dice que bueno que se fueron por taxi porque ya nos enteramos que también es imposible ahora salir por tren. Espero que todo salga muy bien en el aeropuerto. ¿Y Denis qué nos estaba comentando además? Denis dice se ha tenido que salir de la ciudad utilizando áreas verdes o caminos que están fuera, que no están marcados, para evitar el contacto con los rusos, porque hasta el momento no lo sé todavía, pero parece que todavía los rusos no han llegado, o sea, no hay tropas de tierra que hayan tocado Kiev. Entonces es lo que están esperando. Quizás hay una invasión de parte de ellos. No sé. Y para el momento en el que salga este video no sabemos cómo va a estar exacto. Entonces es especulación. Bueno, lo importante es que estamos ya del lado de Rumanía. Estamos cada vez más cerca de llegar a casa. Lo bueno es que ya estamos dentro de la Comunidad Europea. Ya estamos dentro de la Unión Europea. Así que bueno, ya es una muy buena noticia. Mira, nos estamos alimentando aquí con algunas cosas que habíamos comprado en un supermercado, un video que iban a ver, y menos mal que no botamos estas salsas de McDonald's. Siempre cargamos estas cositas por si acaso. Esta salsa nos la dieron en Kiev. Sí. Esta salsa es de Kiev. Y miren, compramos este pancito y estamos aquí haciendo un pequeño compartir, porque es que no hemos visto ni nada. Y en las bombas de gasolina ya llevamos como no sé cuántos peroles de Pringles y ya no queremos ver las Pringles por ningún lado. No hemos comido nada en todo el día, puro picar, pura comida así chatarra. Sí, pero bueno, aprovecho. Amigos, luego de un largo viaje por 500 kilómetros de carretera, hemos llegado a Rumanía. Estamos en el aeropuerto de Rumanía esperando que nos den acceso al hotel, porque vamos a pasar algunos días en Rumanía hasta que podamos salir en el siguiente vuelo que nos lleve a casa. Ya por lo menos salimos de la zona, por así decirlo, de más peligro, más cercano hacia Ucrania. Ya estamos bastante lejos y ahora, bueno, nos resta es esperar. Lo que quizás vamos a hacer es aprovechar los días que estamos en Rumanía, que además pues no lo conocemos, y quizás les grabemos videos aquí en Rumanía, pero estamos agotados. Hoy va a ser un día de descanso total. Angie, ¿qué tal? Necesito una cama, necesito bañarme, necesito soltar todas estas cosas y acostarme. Sí. Ramón está por allá terminando de hacer los ajustes para poder que nos reciban en el hotel. Sí. Bueno, no solamente eso, tuve que sacar los leyes, se los voy a enseñar. Lo bueno es que ya yo conozco bastante bien Rumanía. Aquí son leyes rumanos. Ley rumano. Mira, son billetes plásticos. Mira, están bien bonitos. Han cambiado un poco de la última vez. Antes no eran todos, solamente algunos. Ahora sí que son todos. 1 euro son 4 de estos. Entonces saqué 400, que son más o menos 100 francos. Entonces, bueno, vamos a esperar a resolver ese asunto del hotel, descansar y ya reponer energías para seguir con esto y quizás, bueno, mostrarles un poco de Rumanía en otros videos. Bueno, agarrando un taxi para llevarnos hasta el hotel. Vamos a ver cuánto nos va a cobrar.
Bueno, llegamos. Lindo apartamento, linda cocina. Oh, mira ese mueble, Ramón. Wow, mira. Tenemos televisión, vamos a ver Netflix. Relax, nos toca relajarnos un poco. Wow. Bueno, la vez pasada nosotros agarramos la cama, ¿correcto? Mira, hay lavadora, Ramón. Hay lavadora. Bueno amigos, como vieron, tuvimos que salir desde Rumanía, agarramos un avión hacia Génova, aquí en Italia, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a salir de tren hasta Milán. Estamos justamente en la estación aquí de Génova y lo que estamos intentando hacer es llegar a tiempo para nuestro vuelo original, porque nuestro vuelo original iba a salir desde Moldavia, nos iba a dejar en Milán y de Milán íbamos a ir a Portugal. Por el aeropuerto estar cerrado de Moldavia, pues ya ese vuelo se canceló, pero el de Milán sí que todavía está activo porque era con otra aerolínea. Entonces vamos a intentar llegar a ese para poder pues aprovechar ese vuelo y pues ver si conseguimos llegar a Portugal. Bueno, ya nos montamos en el tren. Está bastante cómodo. Faltan minutos y mejor que el avión. Faltan minutos para salir. Ya no vamos más, señores. Bueno, bienvenidos a la estación central de Milán. Miren qué bonito, bastante grande, es primera vez que estoy acá. Ya seguramente tendremos alguna oportunidad de conocer Milán más a detalle, pero será en otra oportunidad. Bueno, de la estación central de Milán de trenes compras un pase de autobús que te lleva al aeropuerto, en este caso el de Bérgamo. Ahí está el shuttle y cuesta 10 euros por persona. Aquí nos separamos. Cuídate mucho. Gracias. Ramón sigue su camino a Suiza. Sí. Nosotros nos vamos. Bueno, pues se cuidan mucho, ¿ah? Si tienen algún problema, me escriben. Así que, y ustedes también, si tienen algún problema, me escriben. Hasta una próxima aventura. Bueno, nos vemos muy pronto. Chao. Chao, chicos. Amigos, y como pudieron ver, tras un largo viaje de regreso, ya estamos finalmente en casa. Quería pues compartir con ustedes que todo salió bien, que a pesar de ciertas dificultades a la hora de salir, a la hora de transportarnos por los cierres de aeropuertos y todo esto, todo salió perfectamente, todo salió bien. Además de tener la ayuda de muchos amigos que hicimos en el camino y que estamos sumamente agradecidos porque sin ellos hubiese sido muchísimo más difícil poder llegar hasta aquí. Quisiera aclarar porque sé que algunas personas van a estar comentando del por qué no ayudamos a varios ucranianos a salir y que quizás cabían en nuestro carro, por lo menos 2 personas más cabían en nuestro momento de salir de Ucrania. Y quería recordarles que nosotros cuando decidimos salir de Ucrania no estaba ocurriendo nada, no estaba pasando nada. Es como si hoy yo en tu país que no está pasando nada te digo que te voy a ayudar a salir de él, que te voy a ayudar a escapar de algo que no está ocurriendo para ese momento. Y como ustedes pudieron ver en mis videos anteriores, la gente estaba viviendo su vida normal. Inclusive nuestro amigo Denis, cuando estuvimos conversando esa noche que nosotros salimos, pues nos decía que para él todo esto era normal, era algo más de lo que estaba pasando desde hace tantos años atrás y que para él no era diferente. Él simplemente pues estaba viviendo su vida sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema. Quería aprovechar de agradecer a todos los que estuvieron atentos de nuestro viaje de regreso, sobre todo en mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, donde les estuve contando todo nuestro paso hasta llegar aquí en el momento. Si quieres enterarte de las cosas al momento, lo puedes hacer a través de mi cuenta de Instagram. De todo corazón, y lo único que quiero es que todo esto acabe, porque los inocentes son los que siempre pagan. Yo estoy seguro que nadie quiere esta guerra más allá de los gobernantes y de sus intereses particulares, y como venezolano quiero decir que estoy seguro
que la mayoría de los venezolanos no apoyamos esto, indiferentemente de la opinión del gobierno, la opinión de quienes tienen el poder hoy en Venezuela. Próximamente van a ver todos los videos que estuvimos grabando en los diferentes destinos que hicimos en este viaje y se vienen videos que estoy seguro les van a gustar. Si no te quieres perder ninguno de ellos, te invito a suscribirse a este canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También los invito a suscribirse a mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde casa me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.